Bien, vamos a dar inicio al presente simposio sobre la laparoscopía ginecológica miomas. Todos sabemos que los miomas pues, son los tumores sólidos benignos más frecuentes en mujeres en edad reproductiva, que hay indicaciones quirúrgicas claras y que el abordaje laparoscópico ha venido a posicionarse pues, como una herramienta con muchas ventajas respecto al abordaje convencional. Este simposio nos va a permitir un update, una actualización componente de gran trayectoria y calidad científica. Sin más preámbulo, quisiera presentar a nuestro moderador, al doctor Alejandro Meis. El doctor Meis es presidente fundador de la Sociedad Peruana de Endoscopía, SOPEG, director del CENCIMI, Centro de Entrenamiento de Cirugía Mínimamente Invasiva, miembro de la Asociación Americana de Ginecologistas Laparoscópicos y representante de Perú ante la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica e Imagenología. Doctor Alejandro Meis, se queda usted a cargo de la conducción y moderación de la sesión. Ok, muchas gracias Adolfo. Realmente tenemos un simposio bastante interesante con 3 ponentes de alta jerarquía, ¿no? En primer lugar, voy a presentar al doctor Jorge Sarruf. El doctor Jorge Sarruf es de Argentina, es profesor titular de ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, profesor titular de ginecología de la Facultad de Aconcagua, Mendoza, Argentina, cirujano laparoscopista acreditado en máxima complejidad por la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, ginecólogo-oncólogo acreditado por la Sociedad Argentina de Ginecología Oncológica, representante del Cono Sur ante el Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva, y es un gusto tenerte, Jorge, con nosotros nuevamente, tú que tienes tanta experiencia, y él nos va a tocar el tema de miomectomía laparoscópica versus miomectomía convencional, y desde ya le voy a hacer una pregunta a Jorge, ¿no? Si es que la miomectomía laparoscópica ya es actualmente la convencional y ya no tenemos cabida a la cirugía llamada convencional o abierta. Ya esto nos lo desarrollarás seguramente en el largo de tu conferencia. Tienes 25 minutos, Jorge, para hacer tu charla. Faltando 5 minutos te doy la alerta. Ok, muchas gracias Alejandro. Para mí es un gusto y un agradecimiento a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología la invitación. Yo voy a hablar de la experiencia propia, personal nuestra, de nuestra universidad y nuestro hospital en la ciudad de Mendoza, República Argentina. Nosotros comenzamos haciendo la laparoscopía diagnóstica con la óptica en bayoneta en el año 76, hace más de 40 años. Y este es un recuerdo de nuestra primera miomectomía, que van a ser 30 años, en el año 92, con la óptica en bayoneta, sacando el mioma. Bueno, esto un poco para que vean el entusiasmo que teníamos en esos años, operando por una óptica con bayoneta, con un teaching. Todo esto cambió. Entonces yo me voy a referir al estado actual de la miomectomía laparoscópica. Sabemos que los miomas uterinos son los tumores pélvicos benignos más frecuentes, pero diferentes aspectos en su manejo continúan siendo controversiales. Usamos la clasificación que todos conocen de Figo, y yo en mi charla voy a hacer una especie de este resumen de los aspectos más importantes que tiene la miomectomía laparoscópica. Tiene resultados que se superponen con la vía laparoscópica. Tiene beneficios y tiene riesgos. Vamos a ver cuáles son las indicaciones para hacerla por vía laparoscópica, cuáles son las contraindicaciones, hay que conocerlas. No todos los miomas se pueden operar por laparoscopía. Vamos a hablar de la preparación del quirófano, la elección del instrumental, las bases ergonómicas de la sutura. Esto ha revolucionado y ha hecho que se pueda hacer de forma correcta la miomectomía, porque la miorrafia hoy en día es muy buena. ¿Qué estudios preoperatorios vamos a pedir? La preparación del caso, y también dejarle algunos tips, trucos prácticos en los casos difíciles de la miomectomía. Siempre hay que hacer una evaluación preoperatoria. Hacer una correcta historia clínica, los síntomas, la edad, deseo de fertilidad, el examen ginecológico, el tacto, la especuloscopia. Y la ecografía nos ayuda muchísimo en cuanto a la cantidad de mioma, tamaño, volumen, localización y crecimiento.
como vemos acá en esta imagen, este mioma, bueno, desde ya, que el tamaño condiciona el abordaje quirúrgico. Yo con esta evaluación preoperatoria puedo decir que este mioma no es para la laparoscopía. Entonces, el excelente evaluación preoperatoria me condiciona el abordaje. Tengo que hacer los análisis de rutina, hemoterapia y el consentimiento informado. Nosotros también proponemos una evaluación laparoscópica. O sea que durante la laparoscopía evaluamos los miomas. Y esta evaluación intralaparoscópica condiciona la técnica quirúrgica. Porque puede haber concordancia o discordancia entre la clínica y los que nos encontremos. Entonces, durante la laparoscopía, en los primeros minutos, vamos a ver la cantidad de mioma, el tamaño, localización, el crecimiento que tengan y factores asociados. Esta clasificación laparoscópica fue una idea de mi gran amigo el profesor Leopoldo Videla Rivero, junto con otros médicos latinoamericanos, donde veíamos la cantidad de tamaño y le damos puntos. Por ejemplo, el tamaño de 1 a 3 centímetros le damos un punto, y cuando es pediculado, otro punto, o sea que esto tiene un total de 2 puntos. Este es el mioma ideal para operarlo con laparoscopia. Este otro caso, como vemos, es un mioma un poquito más grande, tiene 2 puntos por tamaño, y como es pediculado, tiene un punto, total de 3 puntos, ideal para abordarlo. Este ya es un poquito más complejo, este caso, porque, bueno, por tamaño tiene un punto, pero vemos que la localización en el istmo anteriores difíciles, le dan 3 puntos hace un total de 5.5 puntos y es más difícil. Y así sucesivamente se va complejizando. Por ejemplo, los miomas laterales, intraligamentarios, como en este caso, bueno, ahí da un valor de 4 puntos, más 2 puntos por el tamaño, 6 puntos. Ya vamos a ver cómo se aborda. Esto hay que tener un poco más de experiencia para los intraligamentarios, ver por dónde entramos. Los de la cara posterior y bajo en el istmo, y bueno, eso es difícil, digamos 5 puntos. Entonces por tamaño tiene 2 y 5, 7 puntos. Y así vamos viendo que se complejiza, y en este caso son 10 puntos, porque hay múltiples miomas de distintos tamaños y localizaciones posteriores. Como resumen, cuando el puntaje es de 1 a 5, estadio 1, esto es baja complejidad. Estos son los miomas ideales para aprender y al principio seguro que vamos a andar bien. El estadio 2, cuando va de 5.5 a 8 puntos, y la complejidad es moderada, y acá es alta. En el estadio 3, cuando usted tiene de 8.5 a 10 puntos, es complejidad alta. Entonces acá usted en la laparoscopía puede convertir, usted llega a esta conclusión. Acá la conversión es frecuente, casi siempre. Cuando tiene más de 10 puntos, no intente. Por eso el consentimiento informado, hay que hablar con la paciente, y uno le explica, mire señora, vamos a aumentar, vamos a hacer una laparoscopia, vamos a confirmar. Si la cosa es accesible y se puede hacer, seguimos. Y si no, convertimos la vía convencional. La conversión, en mi pensamiento, no es un fracaso ni una complicación. No es una complicación, es un acto de honestidad. Y resulta que le va a ir mejor si convierte y la hace en forma convencional. Como conclusión de esta pequeña introducción, el empleo de una clasificación preoperatoria ayuda a la elección de la vía, es lo que vimos, si entra o no entra con el laparoscopio. Y la utilización de la clasificación intralaparoscópica permite prever el grado de complejidad que usted va a tener. Entonces, dentro de las vías de abordaje, los que defendemos, nos gusta la laparoscopía, pensamos que tienen menos complicaciones, menos pérdida de sangre, el dolor es menor, la estancia hospitalaria es menor adherencia, todas ventajas. Y en una época, y en unos años, hasta el 2005, se hablaba de mayor número de rupturas, porque no dominamos muy bien la sutura. Cuando esto se empezó a dominar, a conocer, a suturar bien el útero, a manejar la ergonomía, los puntos, la sutura, el abordaje, los nudos intracorpóreos, una serie de tecnologías, esto ya se igualó. La laparotomía, bueno, yo creo que tiene una gran ventaja, que no tiene limitación en tamaño y número. O sea, que usted encuentre, como ya vamos a ver como conclusión, más de 3 miomas, 4 y tamaño más de 10, no entre por el laparoscopio. Es ideal la laparoscopia. Y los resultados reproductivos son más o menos lo mismo. La tasa de embarazo en la miomectomía laparoscópica y laparotómica es la misma. Entonces no se muestra en estudios randomizados diferencia
en la recurrencia a largo plazo, ni lo que sí se ha visto últimamente es esto, que hay una mayor tasa de recurrencia en los miomas que uno opera que han sido tratados con el gen RH-LH Lupron antes de operar. ¿Y esto por qué pasa? Acá vemos la curva y bueno, porque el Lupron nos achica. Entonces uno después, a los meses, no lo ve y cree que se está curado, pero después está. Y otra gran dificultad que tenemos es en el plano de clivaje. Y vamos a ver la cosa. Es difícil, se fibrosa y cuesta mucho encontrar el plano de disección, de clivaje. Es por eso que en los últimos tiempos ya no usamos más los análogos del gen RH-LH. Los riesgos de la ruptura uterina, bueno, se han comentado, existen en todos casos. Hay una curva de aprendizaje de las suturas y también puede ocurrir, y esto hay que tener en cuenta, en los miomas subserosos, y esto depende fundamentalmente del uso de la energía eléctrica. Hay que usar poca coagulación monopolar, porque produce una necrosis tisular. Y eso después uno sutura, pero queda todo necrosado y puede haber dehiscencia de la sutura y fallar la histerorrágica. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes en la miomectomía? Una técnica de sutura de la incisión, evitar la electrocoagulación excesiva. Yo le diría que a lo sumo muy poca y de corte, pero coagulación bipolar, pero monopolar no. Y comprobar la calidad de la cicatriz uterina. ¿Cuáles serían las indicaciones para entrar por vía laparoscópica? En pacientes estériles, donde se demuestre que hay un probable fallo en la concepción por el mioma, en los miomas que tengan síntomas, esto es obvio, que tengan dolor, hipermenorrea, metrorragia, hemorragias uterinas normales. Esto yo le he puesto el signo de pregunta porque esto es muy común hoy con el uso de los controles, son los miomas sintomáticos. Entonces se hace una paciente de ecografía, de control, y aparece un mioma chiquito, no, lo vamos a ver, y después 3, 4 años va creciendo, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, y llega un momento que la paciente dice, doctor, mire, ya está en 4 o 5 centímetros, yo no tengo molestia, pero lo tengo el mioma. Y vamos a esperar que sea grande, que se... Bueno, esta podría ser otra indicación de la vía laparoscópica, de un mioma sintomático donde la paciente está preocupada. Miomas intramurales o subserosos, de más de 4 centímetros encontrados en la laparoscopía realizada por indicación, uno puede hacer la cirugía. ¿Cuándo contraindicamos la vía laparoscópica? Cuando son grandes, 9, 10 centímetros. Cuando son más de 3, no entre por la laparoscopía. Y en pacientes asintomáticas, que es un control, que no desean embarazarse por ahora, también está en signo de pregunta. ¿Cómo hacemos la evaluación preoperatoria? Bueno, los estudios en la estérilis básica de esterilidad, la ecografía Doppler, que va a mostrar el número, localización de los miomas, el tamaño, la distancia del endometrio es importante. Ya vamos a ver que se puede usar la colocación de azul de metileno durante la cirugía para que tiñe el endometrio, y en el transcurso de la miomectomía no abre el endometrio. Bueno, la histerosalpingografía, la histeroscopía, todos los estudios previos que uno puede usar. ¿Qué preparación hacemos? No los preparamos más con los agonistas, no usamos más. Identificación difícil del plano de clivaje. Bueno, algunos en anemias graves, pero reduce el tamaño y puede aumentar la recurrencia, por eso no lo usamos. Otras veces que uno no le pone precaución o atención al momento. No es ideal hacer una miomectomía durante la menstruación. No, porque eso le va a sangrar mucho y el mioma se ablanda y tiene hemorragia y no sabe si la menstruación. Entonces, aléjese de la menstruación. Lo ideal es hacer la miomectomía en fase proliferativa, en el día 6, 7 del ciclo, cuando haya terminado la menstruación. Entonces usted tiene un tiempo de 15, 20 días, 25 días, que cicatriza bien esto y cuando viene la próxima menstruación está en mejores condiciones. O sea que busque la fecha en la fase proliferativa para operar. Preparación intestinal estándar y la profilaxis con los antibióticos protectores. Nosotros usamos la vía umbilical, posibilidad que a derecha, izquierda y suprapúbica, triangulamos, y esto tiene la posibilidad de subir las vías laterales de acuerdo al tamaño del mioma. Si el mioma es un poco más grande, bueno, yo la puedo subir y hacer la paraumbilical, y la umbilical la hago espiral. O sea que esta forma de colocar los trócares es lo que hacemos nosotros. Este es el quirófano ideal, inteligente, que tiene una posición confortable,
y para hacer ergonomía en la sutura, donde ven todos los residentes, los médicos. Hay varios monitores simultáneos, el cirujano mira en uno, el ayudante en otro, el instrumentista, el segundo ayudante, que es esencial en la vía vaginal, y estas serían reglas básicas para trabajar en forma cómoda y correcta. ¿Qué incisión vamos a hacer? Y esto es importante tener en cuenta. Saber la vascularización del útero, cómo son circunferenciales, la variedad, pero también hay que tener en cuenta el tipo de incisión planificando la sutura, porque yo tengo que elegir una incisión que pueda suturarla bien, y en el eje, y como tengo los trócanos ordenados. Siempre me tengo que alejar en la incisión y en la sutura de los cuernos uterinos. ¿Para qué? Para no lesionar las trompas. Y hay que evitar la zona anterior de la vejiga. Respecto a la técnica, bueno, es recomendable la infiltración con vasopresina, oxitocina, adrenalina, ulfacaína. Ideal es la vasopresina, y realmente lo pone blanco y disminuye el sangrado de forma importante. Podemos hacer también coagulación bipolar en la serosa, y usando esta potencia, 40-50 vatios. La sección, el corte, se hace con el hook, y acá sí usamos monopolar, exclusivamente para el corte. Una vez encontrado el plano de clivaje, existen distintos instrumentos, tirabuzones, pinzas, ya lo vamos a ver, que hacen presión sobre el mioma para poder hacer tracción y contratracción. Uno puede inyectar en este momento azul de metileno por el cuello, y esto nos va a dar un teñido azul del endometrio. Entonces yo puedo evitar abrir la cavidad endometrial. Vamos a ir viendo distintas fotos y después vamos a ver los videos. Este es el útero, acá tiene un mioma. Ustedes recuerden que el tamaño transversal son 6 centímetros o menos, 7, acá tiene 5 o 6 centímetros, único de cara posterior. La coagulación, la sección, la nucleación del mioma. Si tengo que usar energía, uso esto para coagular, bipolar. Esta es una pinza tipo erina, se puso esta pinza erina de 2 dientes para traccionar el mioma y buscar el plano de clivaje y la disección. Podemos usar una pinza de 4 dientes, firma tipo buzón, o podemos usar el tirabuzón. Nosotros preferimos las pinzas. Y vemos después las suturas, esto se ha mejorado muchísimo, en distintos planos, los nudos intracorpóreo o extracorpóreo, ya lo vamos a ver en el video. El intracorpóreo, por lo general, es más delicado, es más preciso. El extracorpóreo es un nudo potente, de muchísima fuerza, que es ideal para el plano muscular. Y las suturas del último plano, seroso muscular, que suelen ser endosuturas, que puede ser en punto simple, en X o en surgé invaginal, de distintos tipos de suturas. Muy bien. Ahora vamos a ver el video. Se ha hecho la coagulación, la sección longitudinal. Estamos viendo que ya el mioma aparece. Pequeños toques de bipolar, nada más. Nosotros usamos con mucha frecuencia la pinza Robi, que nos parece muy adecuada y es reusada, y hace muchos años que la tenemos en el servicio en la cátedra y por lo personal. Esta pinza es muy buena, de 4 dientes, firme. Yo creo que tiene mejor ventaja que el tirabuzón, porque el tirabuzón es fijo. En cambio de la pinza, toma acá y empieza a traccionar, y el ayudante tracciona para atrás del útero, y el cirujano le va buscando el clivaje. Esta maniobra de tracción, contratracción, disección, cuando uno encuentra el plano de clivaje, son excelentes, son muy buenas. Si uno ve que tiene que cambiar la tracción, saca la pinza y la puede poner, por ejemplo, en otro lugar. Por ejemplo, queremos traccionar de ese lado. Entonces volvemos a tomar de ese lado y traccionamos en sentido contralateral. A diferencia del tirabuzón, que está fijo. Entonces poner 2, 3, 4 veces el tirabuzón cuesta. Vamos llegando a... Hay que recordar que acá al fondo está el endometrio, si está teñido azul mejor. Hay que evitar abrirlo, porque muchas veces la sutura con el endometrio roto favorece la sinequia. Eso hay que no siempre en cuenta, la sinequia endocavitaria. Se trata de no abrir el endometrio y lo vamos enucleando. Y como ven, es un plano casi exangüe, y vamos a llegar a los pedículos vasculares, donde lo vamos identificando, se aparecen, como en este caso,
y con la pinza bipolar de Robbie hacemos la coagulación. Pero la coagulación del pedículo nada más. Vamos disecando hasta que lo localizamos, por ejemplo acá, esta arteria, esta otra, y hacemos una coagulación selectiva de estos pedículos arteriales. No hacemos toda una coagulación del músculo. Recordemos que esto favorece la necrosis y la ruptura. Lo mismo intraligamentario. Hay que abrir el ligamento ancho, seguir las burbujas que van disecando el retroperitoneo, evitar los pedículos vasculares, y hay que tener entrenamiento en sutura, o sea que los intraligamentarios son más difíciles. Este caso es un mioma intraligamentario del lado derecho, y lo ideal es abrir el ligamento ancho por su techo, por acá arriba, y siempre en la disección entral, desde afuera hacia adentro, de la parte externa a la medial. Nunca comiencen de adentro para afuera, es mucho más difícil. Y evitar los plexos venosos por el sangrado. De la oclusión uterina ya se van a referir, y van a ver que también nosotros hemos usado este tipo de técnica, es espectacular, reduce muchísimo el sangrado uterino, que es la expulsión temporal de la arteria uterina. En eso no me voy a extender. La sutura se revolucionó por distintas técnicas, escuelas y esto, y bueno, y hay que preparar los trócares, ver si podemos subir, si el mioma es grande y triangular, ver esta posición, ver la incisión como hacer en el útero, recordar los tiempos, las distancias, que el porta es como una palanca, tiene dos brazos, un brazo A que va hasta la pared abdominal y el B de la pared. Entonces, en esta palanca tiene que tener la misma distancia, estos dos brazos, el A y el B. Entonces, la distancia A y el B, no hay que introducir muchísimo a fondo el instrumental ni afuera, porque el momento, la variación de la palanca cambia. O sea, siempre el instrumental tiene que estar a la misma altura. En los mismos pediculados, con nuestro caso, bueno, uno puede hacer, lo ideal es ligar el pedículo, suturarlo siempre y evitar algunas veces vasoaberrante. No conformarse con la coagulación sola. En este caso, por ejemplo, un pedículo sésil, lo ideal es darle puntos y una sutura. La sutura, dijimos que usamos nudos intracorpóreos, habitualmente con el Vicryl número 1 para el miometrio y el doble 0 para la serosa. El cierre hay que hacerlo por capas, por tiempo, desde abajo hacia arriba, en un plano o en dos planos separados, el músculo, y cerrar bien la capa profunda, cerrar todo el espesor del miometrio. No dejemos espacios muertos, porque estos espacios muertos hacen hematomas de la pared y esto facilita la dehiscencia de la miorrafia y la ruptura uterina posterior del embarazo. Mantener tensión, hay que saber dar los nudos y que no se afloje. Evitar coagulaciones en exceso y evitar suturar el endometrio. Bueno, esto vamos a ver algunas fotos, en este caso, de la sutura. Esto es una sutura con endosutura, como vemos, estamos suturando ya el plano ceromuscular. La serosa, lo ideal, nosotros pensamos que este punto que se llama en pelota de Weyrauch, o sutura invaginante, donde entra y sale, va siendo, como en este caso acá abajo, una invaginación, y esto lo hacemos con doble 0, y realmente hace mejor sutura e invagina la sutura. Hay que elegir un portaaguja correcto, hay que ver los ángulos de 90 grados de la aguja, mantener siempre la aguja en el campo visual, pero todo esto es las técnicas de la sutura. Y esta es la foto de este caso que vimos al principio, con este gran mioma en cara posterior terminado. Y ahora vamos a ver un clip en forma rápida también de sutura, de la histerorrafia, plano muscular, bien profundo, sin entrar en endometrio por toda la vista, con el Vicryl. Nosotros usamos el Vicryl 1, usamos puntos en X, usamos 3 o 4 puntos, se puede hacer en 1 o 2 planos musculares, de acuerdo al espesor como haya quedado, se puede hacer nudo externo, corredizo con el bajanudo, que es muy buena técnica, o si no podemos usar... Jorge, disculpa, te quedan 4 minutos. Ok, ya estamos terminando.
Esta técnica es con la maniobra del gladiador, que nos enseñaron y le enseñamos. Hacemos los nudos y después hacemos la sutura de la cerosa y queda robusto. Esto se usó en una época, la colpotomía, para extraer piezas. Morcelación no voy a hablar porque hay un relator que lo va a hacer de forma específica. Este fue uno de los primeros morceladores que teníamos nosotros. Los riesgos. Y bueno, puede ser una cirugía prolongada, difícil, puede haber complicaciones intraoperatorias, operatorias, riesgo de licencia, riesgo de recurrencia, complicaciones como toda cirugía y como todo cirujano. Quien no tiene complicaciones porque no opera, hace clínica médica. Y las complicaciones más comunes son la dificultad en la sutura uterina, hace la hemorragia, el sangrado, la conversión. Estos son distintos trabajos. La sutura uterina, gracias a Dios, cada vez es menos. Como conclusiones, Alejandro, y terminando, es necesario realizar un correcto estudio preoperatorio, preparar bien el caso. Esto va a seleccionar la vía. Aplicar todas las bases de ergonomía es fundamental para realizar una buena técnica de sutura. Y ahí fue el gran paradigma que modificó la indicación, porque hoy en día suturamos bien, gracias a Dios hemos aprendido y enseñamos a suturar bien. La utilización de algunos trucos prácticos, en caso difícil, permite ser eficaces y seguros en el manejo de esta patología. Los resultados de la vía laparoscópica en términos de fertilidad, recurrencia en los miomas posteriores y calidad de la cicatriz son comparables a la vía laparoscópica. O sea que los resultados son comparables. Y obviamente que tiene los beneficios de la cirugía laparoscópica. Mínima estancia en el hospital, recuperación rápida, pérdida de sangre menor, escaso dolor, o sea, todas las ventajas de la laparoscopia. Es una técnica relativamente nueva, adecuada para el manejo de miomas pequeños, recuerden, 8, 9 centímetros como máximo, y 1, 2, 3 como máximo, de mediano tamaño pequeño. No está indicada para los miomas grandes, ni para más de 3 miomas, y ofrece las ventajas de un acceso relativamente invasivo. Muy bien, con esta imagen de mi provincia, de las viñedos, la uva, el Cordón de Plata, la Cordillera de los Andes, yo les doy las gracias a todos ustedes por su atención y creo que el coordinador Alejandro, si hay alguna pregunta después del simposio, la veré. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, realmente muy grata tu exposición y va a ser muy interesante las preguntas al final de las 3 exposiciones. Te pido que te quedes para hacer la discusión y la conversación respecto a eso. Vamos a presentar ahora al doctor Pere Barry. Pere, bienvenido, un gusto que estés con nosotros y realmente te hemos visto en varias exposiciones y va a ser seguramente de mucho interés la exposición que vas a hacer. El doctor Pere Barry es director del Departamento de Obstetricia y Ginecología y Medicina de la Reproducción del Hospital Universitario de Zeus, responsable de la unidad de endometriosis profunda y del programa de reconstrucción genital, especial interés en endometriosis profunda, cirugía reproductiva y el suelo pélvico, y miembro del board de directores de la AGL en representación de Europa, África y el Middle East. Pere, nuevamente te agradecemos tu presencia y te dejamos con tu exposición sobre el clipaje, miomas de las arterias uterinas. Tienes 25 minutos para tu exposición, faltando 5 minutos te voy a hacer el alerta. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra invitación. La verdad es que es un placer estar hoy aquí con vosotros. Es una pena que por culpa de COVID no pueda estar presencialmente con vosotros, que sabéis que es una de las cosas que se echa de menos, el contacto humano entre amigos. Ha empezado el doctor Saruf, que tuve el honor de conocer hace unos años ya en una FASGO en Mar del Plata, no sé si él lo recordará, luego lo podremos comentar. Ha empezado enseñando una diapositiva del año 76, que ya hacía laparoscopia, y yo humildemente os tengo que decir que el año 76 es el año que yo nací, pero bueno, espero poder aportaros también algo. Me pedisteis que expusiera la técnica de nuestro grupo, de nuestra escuela,
de la cual yo represento, que es sobre el clipaje de las arterias uterinas en miomectomía laparoscópica. Esto nace con la idea de hacer todavía la técnica más fácil, aproximarla a la gente que la está aprendiendo y hacer la miomectomía de la forma más mínimamente invasiva posible. Un pequeño matiz, no olvidemos que hay otros abordajes mínimamente invasivos, que es verdad que no son laparoscópicos, pero quería compartir con vosotros que la vía vaginal pura, siempre como en cirugía bien indicada, puede ser una buena opción. ¿En qué casos? Pues es en miomas, evidentemente, la mayor parte de los casos únicos, que abomban en lo que sería el compartimento posterior, que se identifica muy bien por ecografía y al tacto. Créanme que es una cirugía que es sencilla, que la cualidad de la sutura es lógicamente como la de la laparotomía, pero además el cirujano está sentado y más cómodo, se hace en poco tiempo, en menos de una hora, la paciente se puede ir a casa perfectamente al día siguiente, solo un par de imágenes para ver cómo con una pequeña incisión en colpotomía posterior directa, sin acceso laparoscópico, uno puede acceder a la pared posterior del útero, hacer una retroflexión marcada importante, y eso es lo que hace que el útero no sangre porque el pedículo está pinzado, extrae el mioma, da igual la profundidad que tenga, y pues se sutura y luego se reintroduce, se corrige de nuevo esa retroflexión y se cierra la cúpula y no tiene más secreto. Pero entremos ya al tema de la miomectomía laparoscópica. Como bien os decía el doctor Sarruf, es una técnica que hay que conocerla bien, hay que ser organizado, hay que hacerla de forma estándar, el equipo debe conocerla y debemos de poder monitorizar bien no solo nuestro aprendizaje individual, sino el aprendizaje de todo el equipo. Porque es verdad que es una técnica que debe ser, para poder hacerla por vía laparoscópica, tenemos que poder hacerla en no más de hora y media o dos. Si nos toma más tiempo por lo que es la complejidad o por lo que es nuestro momento, nuestra curva de aprendizaje, pues ahí ya empieza a tener un poco menos de sentido. Hemos de ser muy honestos y la calidad de la sutura tiene que ser exactamente la misma en laparoscopia que en laparotomía. Si cumplimos esos dos primeros objetivos, lo normal es que entonces la estancia hospitalaria sea poca y la pérdida sanguínea pues también sea así. Una imagen de lo que ha sido un poco pues mi vida profesional alrededor de la cirugía de mioma, desde que empezamos pues en 2001 o 2003, si os fijáis, la mayor parte de abordajes de cirugía de mioma que hacíamos en nuestro equipo eran, salvo la histeroscopia como es normal, el resto de vías para miomas intramurales, subserosos o úteros polimiomatosos era la vía abierta como es normal. Pero ahí empezamos a introducir ya de forma más general la vía laparoscópica y al cabo de ya poco tiempo pudimos hacer y publicar un primer estudio donde ya hacíamos una comparativa de más de 300 casos en los que, pues equiparando los brazos por edad, peso, fertilidad, síntomas y tipo de mioma, encontramos lo que debe ser, que es que no había diferencias. ¿De acuerdo? Las diferencias, lo que buscamos en los estudios de cirugía de mioma son las complicaciones a corto plazo, que son pues, obviamente la transfusión y la reoperación, pero luego al final los resultados y complicaciones importantes son las relacionadas al porvenir obstétrico de estas pacientes. Y como veis, pues no había diferencias entre una vía o la otra, lo cual es lo que buscamos. Os recomiendo que además le dediquéis tiempo a poder recoger cómo está evolucionando no solo vuestra curva individual, sino la curva de todo el equipo. Y si puede ser hoy en día, pues gracias a medios informáticos, pues siempre es mucho más cómodo para poder tener los datos. Nosotros, esta es una diapositiva que es un poquito antigua, pero estamos todavía un poquito mejor de lo que sale aquí, pero que como veis, pues en un año normal, pues de unas entre 180 a 200 miomectomías que haremos, pues como veis, pues entre 85 y 90% son por vía laparoscópica, y precisamente gracias a la introducción del clipado de arterias uterinas hemos podido reducir en los últimos 5 años a 0 literalmente la transfusión y 0 la reoperación de estas pacientes. Hay una frase francesa que me gusta. Yo me formé en Francia durante un par de años cuando acabé la residencia, hice la residencia en España, pero luego estuve allí haciendo una clínica de cirugía, y nos decían nuestros maestros que el tiempo de hemostasia es un tiempo ganado. Y realmente, aunque parezca
que haces un gesto más de la cirugía y que a veces puede no ser sencillo, este gesto es un tiempo que inviertes y que luego ganas porque se produce muy poquito sangrado cuando haces el clipado de la arteria uterina. Como veis en el vídeo de la izquierda, es lo que hacíamos antes, hasta más o menos 2008-2009, que era inyectar una dilución de adrenalina en el miometrio, que la verdad es que funcionaba bien y clínicamente nos daba buen resultado. Y como veis a la derecha es un vídeo ya bastante antiguo, de 2009, en el que ya empezábamos a clipar las arterias uterinas, y la verdad es que realmente nos supuso una diferencia importante en el manejo del útero abierto cuando el mioma ya no está. El ambiente del equipo durante la miomectomía es mucho más relajado gracias al clipado. Entonces quería pues enseñaros una serie de clips de vídeo para que veáis cómo se hace esto. La verdad es que la mayor parte se pueden hacer por vía medial, lo que estáis viendo en esta imagen. Se trata de buscar, como veíais ahí, el uréter y el triángulo que forma con la arteria umbilical, que la veis aquí cómo se mueve porque yo la estoy traccionando por arriba. Y realmente en este triángulo, en el origen del triángulo, en los primeros 2 o 3 centímetros, el uréter y la arteria uterina van a discurrir de forma paralela. Y esto es una anatomía que es constante. Evidentemente este es un vídeo de una paciente delgada en la que se puede ver el uréter por transparencia. Si la paciente no es tan delgada, pues encontrar la arteria uterina arriba en el pared abdominal y trazar una línea imaginaria vertical es suficiente para abrir el peritoneo a la altura del uréter, y si hay patología o endometriosis peritoneal, pues lógicamente la disección será un poquito más amplia. En esta diapositiva os pongo 2 vídeos simultáneos. Fijaros primero en el vídeo de la izquierda, que es un poco más antiguo, cuando describimos la técnica. La idea es agarrar el peritoneo a la altura del uréter, como si prácticamente fuéramos me sale coger, y me vais a perdonar, vuelvo a decir agarrar, el propio uréter, y si la referencia anatómica es clara, se tarda bien poco en identificar el uréter, dejarlo unido a la hoja peritoneal, como veis aquí, y encontramos enseguida la arteria uterina, y a veces hasta somos capaces, aunque no siempre es necesario, de separarla de la arteria. Una vez la hemos disecado, se trata de poner un clip. Hay muchos clips, no tengo ningún conflicto de interés en el mercado, pero simplemente se trata de que escojamos uno que cuando cierre paralelo, no se tuerza la punta. La imagen de la derecha es un vídeo de una de mis fellows haciendo pues la misma técnica. Como veis, pues anatómicamente ha utilizado la misma referencia, quizá ha abierto el peritoneo un poco por encima del uréter, lo cual hará que la disección sea un poco más profunda, y es verdad que eso puede incomodar un poco. Y aquí veis que no es importante ver las reflexiones de alguien que está aprendiendo, porque al final denota nuestra capacidad de enseñar. Veis que aquí pues no está encontrando directamente lo que era el otro vídeo, ¿no? El uréter, la arteria uterina. Primero tiene la sensación de que igual está demasiado unida al peritoneo, y lo que hace aquí es ampliar, lo cual es inteligente, decir, oye, como no lo veo claro, amplío un poquito, no vaya a ser que cause un accidente, y se va a disecar de forma pues un poquito más lateral en breve, para asegurarse de que no hay ninguna estructura más lateral a esto. Y dice, bueno, pues la reflexión lógica es siguiente, es decir, oye, pues en este paquete tiene que estar la arteria unida al uréter, y entonces hace la reflexión y empieza a disecar entre medio, y veis que con una repetición suave de gestos pequeños, una persona que es un fellow acabando su primer año, pues es capaz de, como veis aquí, a tiempo real, este es un vídeo no editado, veis que ha discurrido pues escasamente un par de minutos, es un tiempo razonable. Yo siempre les digo a la gente que se forma con nosotros que lo normal es que la disección, el clipado bilateral nos tome unos 10 minutos, y eso es tiempo razonable para invertir en la cirugía. Y luego, una vez está clipada la arteria, pues clipamos también el infundíbulo pélvico, como habéis visto. Evidentemente, si al uso del clipado
le añadimos, como veis aquí, pues el uso de pincería multifunción, pues la verdad es que nos permite pues una disección cuidadosa y un buen control de hemostasia. Nosotros utilizamos una pinza de Museau, una pinza de 4 dientes, en el lado izquierdo en general, y con la mano derecha pues una disección con esta pinza que nos permite pues disecar y coagular y cortar. No utilizamos habitualmente la bipolar en esta fase porque la verdad es que la tracción contra tracción, el problema que nos da es que acorta bastante la vida de estas pinzas bipolares, y estas multifunciones son de un único uso. Lo importante, fijaros, es la sensación, la tranquilidad que da del útero abierto en toda profundidad, con el mioma allá afuera. Pues aquí es un control de sangrado muy cómodo que nos da muchísima tranquilidad para suturar y para enseñar a nuestro equipo a hacer una técnica reproducible. Al final es mucho más importante el útero que se queda que el mioma que se va. Si veis los dos vídeos de abajo, el caso de la izquierda, la paciente lleva una inyección de adrenalina, el de la derecha es un caso de clipado. Clínicamente seguro que no es una diferencia relevante, si le hacemos analítica a la paciente pues habrá una diferencia mínima. Pero lo importante es la tranquilidad que uno tiene cuando está haciendo esta sutura, y que si por lo que sea pues la sutura no le convence, pues se toma su tiempo, puede quitar los puntos, volver a ponerlos, pedir que alguien le eche una mano, con el objetivo que queremos, que es que el útero quede bien, el campo esté limpio, como decía antes Jorge, pues que haya un buen control de hemostasia. Eso es sencillo, pero no solo es la hemostasia, sino que tenemos que cerrar en varios planos, no dejar espacios muertos, hematomas, y como veis, muy poquito uso de electrocirugía y muy poquito sangrado. Está bien controlado de esta manera. Tenemos que evitar situaciones como esta, que son roturas uterinas que se producen en sala de partos después de mionectomías. ¿De acuerdo? También compartir con vosotros nuestra experiencia en sutura barbada, que habréis visto y leído mucho sobre esto. Nosotros empezamos a utilizarla también en 2008-2009, y la verdad es que nos lanzamos a comparar un poco con la sutura convencional, y vimos que sí es cierto que nos permitía pues, ampliar el número de cirujanos en poco tiempo, reducir el tiempo quirúrgico, a reducir la estancia hospitalaria, pero sí que vimos que en casos donde probablemente pues, el hilo había estado pues, demasiado expuesto al exterior del útero, tuvimos en un año pues, 2 complicaciones de obstrucción de intestino delgado por la propia sutura barbada. La primera pensamos que seguramente éramos nosotros que lo habíamos dejado demasiado expuesto. Tuvimos una segunda pensando en teniendo cuidado en que no pasara. Es cierto que hay experiencia en todo el mundo de gente que no tiene estos problemas, pero aún así, como disciplina de equipo, decidimos dejar la sutura barbada solo para las suturas profundas de miomas grandes, y hacemos una segunda capa con Vicryl normal, que es una última capa seromuscular, y nunca dejamos expuesto el miometrio. Así lo recogimos y así lo presentamos también. Y evidentemente, al terminar la cirugía, quitamos los clips, y es sencillo de quitar. Se trata de ir despacito, con cuidado, hacer una tracción en paralelo, incluso en casos que hayamos utilizado algún clip que igual pues no tenemos controlado, hemos cerrado demasiado. Como la disección ya está hecha, el uréter está separado de la arteria, pues uno puede bloquear la arteria con una mano, retirar el clip. Si por lo que sea se produjera algún pequeño desgarro, que suele ser solo de vasos de la pared y poco más, pues uno tiene la arteria en la mano y siempre podría volver a poner un clip. Pero creedme que en ya 10 años que lo íbamos haciendo, creo que nos ha ocurrido solo un par de veces, y ninguna ha sido toda la arteria, ha sido algún vaso que con coagulación bipolar con cuidado no da ningún problema. Esto además ha sido un aprendizaje que nos ha servido para situaciones donde hay, en situaciones de más riesgo de sangrado, como es los ectópicos en cicatriz cesárea, los ectópicos cornuales, que sabéis que son situaciones que son incómodas de gestionar. Aquí veis la misma disección, perdonad que el vídeo es un poquito oscuro, fue una cirugía de noche, pero no tiene nada que ver. Lógicamente, me perdonáis la broma. Veis que conforme vamos haciendo esto con tiempo, la disección la podemos hacer más pequeñita.
con aperturas más pequeñas. Aquí veis el útero con su gestación cornual antes del clipado y ahora la veis después del clipado. No tarda mucho en cambiar de color y a uno le da confianza para ir atacando pues este cornual con tranquilidad, y luego sobre todo la tranquilidad la tiene cuando tiene pues el útero abierto y se puede tomar su tiempo para hacer la miografía sin más problema. Aquí veis cuando el útero ya, el cornual ya no está, y realmente el control de sangrado es bueno, y entonces uno pues toma su tiempo, sobre todo porque precisamente el cornual va a tener más riesgo de rotura uterina y hay que suturarlo pues como es debido. Y la verdad es que hay casos incluso más llamativos. Este es otro caso de un cornual que, como veis, es una imagen ecográfica ya mucho más grande. Es un cornual intersticial puro, que uno diría que estaría en cavidad. De hecho, es una paciente que fue remitida para nosotros después de un legrado y de un abordaje histeroscópico en el que no se veía nada en cavidad. Y de hecho, fijaros, como la imagen laparoscópica cuesta de ver dónde está este cornual, porque lo sabíamos, pero si no, no lo veis. Lo mismo, aquí veis el triángulo de la arteria umbilical con el uréter y cómo hacemos esta pequeña incisión que, como veis, no hace falta que sea muy grande, es una cuestión de anatómicamente saber dónde va a estar, y veis que encontramos el uréter, la uterina, y hacemos una disección muy pequeñita, muy económica. Esto se puede hacer con disección mucho más grande, y de hecho pues lo aprendimos en cirugía oncológica, en cirugía de endometriosis, pero en estos casos son chicas jóvenes que van a estar buscando embarazo después y se van a beneficiar de que hagamos el mínimo trauma peritoneal posible y generemos el mínimo riesgo de adherencias, porque van a estar buscando embarazo posterior a corto plazo. Fijaros, es otro ejemplo de clipado, y veis que es una cuestión de paciencia, confianza, y enseguida lo encontramos. Aquí veis, ya sabíamos que es un embarazo, una gestación cornual profunda, con lo cual identificamos dónde está y vamos a buscar en profundidad. Aquí empieza a aparecer el tejido de la gestación cornual, pero como veis hay una visión, un plano, un control de hemostasia que es muy agradable. Es algo que funciona bien y créanme que es algo estandarizable. No tanto nosotros, todos los cirujanos del equipo y los fellows, pues es algo que hacen sin ningún problema, y veis cómo pues vamos despegando pues el tejido. Simplemente no lo hago por lo que es el gesto de la cirugía, pero simplemente para daros la confianza de que es algo reproducible, cómodo, y que, como veis aquí, pues nos permite extirpar todo el tejido. Eso parecería la cavidad uterina, pero no lo es, y luego pues ya le damos nuestro tiempo a la sutura. Y termino un poco con lo que es nuestra experiencia, que una compañera nuestra ha recogido y está ahora mismo en prensa pendiente de aceptación. Como veis, hemos hecho una revisión retrospectiva, comparativa, de nuestro equipo de cirujanos senior versus cirujanos junior, en lo que lo veis una suma de casi 700 miomectomías laparoscópicas, donde, como veis, el porcentaje de complicaciones es bajo y las diferencias entre junior y senior, aparte de algo más de tiempo, son bien pocas, y en cuanto a resultados y complicaciones posteriores son muy poquitas, y como veis en grandes números pues la diferencia, el porcentaje de sangrado, que no quiere decir reintervención de pacientes, pues hay una diferencia significativa en el uso del clipado versus lo que hacíamos antes de la adrenalina. En cuanto a resultados obstétricos, están más o menos igual estas técnicas, las dos técnicas en nuestra revisión, pero bien es cierto que la mayor parte de los casos de esta serie, que es ya de hace un tiempo, pues el seguimiento a largo plazo y las gestaciones posteriores pues vienen sobre todo de los primeros casos y todavía no han llegado a los de los segundos, con lo cual pues esperamos poder compartir con vosotros estos resultados. Espero que en Perú, si volvéis a contar con nuestro equipo, presencialmente, si ya no tenemos ninguna pandemia más. Y ya veis que, de acuerdo con la literatura, y como bien decía el doctor Sarruf, el riesgo de la rotura uterina que siempre se había descrito en esta cirugía por vía laparoscópica, pues depende mucho de que hagamos las cosas bien, de que cuidemos la hemostasia para que cuidemos nuestro útero más que los miomas,
y que la verdad es que la miometría laparoscópica pues debería hacerse por equipos y cirujanos entrenados y con los medios de los que hoy disponemos. Y termino con esta imagen haciendo un tributo al profesor Bob Edwards, que sabéis que es premio Nobel por sus descubrimientos y aportaciones a la fertilidad, en una visita que nos hizo hace unos años. Y como veis esta foto abajo a la derecha, en la que está pues Louise Brown, la primera bebé probeta del mundo, y Victoriana, la primera que conseguimos nosotros en el 1984 junto con el doctor Barry Padre y Ana Vega, y acabó con la frase que decía Bob Edwards, decía que the uterus has no age, con lo cual lo tenemos que cuidar tenga la edad que tenga, y más en el contexto actual donde nuestros pacientes son madres con una edad cada vez más avanzada. Y nada más, esto es todo desde Barcelona, muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Pere, realmente una técnica bastante interesante, ¿no? Una alternativa a lo que es el uso de disminuir la vascularización en los miomas cuando hacemos la miomectomía laparoscópica. Te quedas para las preguntas que serán al final de la charla del doctor Charles Miller, ahí tendremos algún tiempo para conversar, ¿no? A continuación tenemos al doctor Charles Miller. El doctor Charles Miller es fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, fundador, presidente y director médico del Instituto de Fertilización In Vitro de Avanzada y el Instituto de Cirugía Ginecológica Avanzada, presidente de la Sociedad de Tecnología de Reproducción Asistida, renombrado experto en cirugía ginecológica de mínima invasión. Entonces, adherencia del doctor Charles Miller, la cual tendrá al mismo tiempo 25 minutos. Buenos dias de Chicago. Again, I'd like to thank the scientific committee for inviting me to give these lectures in Peru. Again, I wish I was there. It is still cold but sunny in my native city of Chicago. Today, I want to talk to you about everything about morcellation, the past, present, and the future, and where we stand in America at the present time. Because again, America does influence what you all do as well. With wide acceptance of laparoscopic hysterectomy and myomectomy, the need for specimen morcellation increased. This was a review that I did in Current Opinion in 2018, where we talked about morcellation equipment, past, present, and of course the future. So let's go back to the past. It is 1873 when Pion described the technique of morcellation. 20 years later, Doyen described multiple techniques of morcellation. Now, 50 years later, Allen compares 219 patients undergoing hysterectomy with morcellation with 420 patients without morcellation. Interestingly enough, the morcellation cases were associated with lower morbidity. It was 1977 when Kurt Sem introduced a manually operated morcellator as complement to laparoscopic surgery. And if any of you ever had a chance to work with it, it was exceedingly hard. It was a pistol grip instrument with a side open chamber, and it was a very slow, laborious process. A decade later, Kurt introduced the SEM set, which was a serrated edged macromorcellator that allowed us to core out the cervix or uterus in the course of a supracervical hysterectomy. But really where morcellation takes off is in 1993 when Steiner introduced the first electronic morcellating device. In 2012,
the concept of morcellation and the containment system was introduced by Tony Shibley in Minnesota. Interestingly, finally, then Dreisen showed no superiority in comparison of the different power morcellators performing either hysterectomy or myomectomy. Now, one can say this is, you know that old song, The Day the Music Died? Well, this is the day that morcellation died. April 2014, when the FDA came out and said that they discouraged use of laparoscopic power morcellation for removal of the uterus or uterine fibroids because of the concern of spreading undetected cancer. Immediately surrounding that, the different news media in the United States wrote article after article. There was discussion after discussion about the lack of safety with power morcellation, even though, as I'll show you, risks were quite small. The FDA then followed up 6 months later, in November of 2014, with a warning yet again about use of power morcellators to treat uterine fibroids. But despite this, the AAGL, the Society of Obstetrician Gynecologists of Canada, American College of OBGYN, Society of Gynecologic Oncology, as well as myriad programs, different societies throughout the world and bodies came out to support that power morcellation has a role in patient care. The AGL in November 25th, 2014, just as the FDA was coming out yet again, said that yes, there are patients need to be notified of their risk by their physicians, but that indeed power morcellation should still be considered. The same was the case of the Society of Gynecologic Oncology, which came out with, of Canada, which came out in 2015. Morcellation, no, I'm sorry, this was the site, I'm sorry, there's a mistake on this slide at the bottom of the source. The Society of Gynecologic Oncology said that morcellation is an acceptable option for retrieval of benign uterine specimens. Despite this, there was a great deal of pressure from, not from industry, but from the lay population, and that affected not only the way we practice clinically, but as can be seen here, affected industry as well. Soon after the issues were stated by the FDA, Johnson & Johnson pulled their electronic power morcellator from their hospitals, and they have never reintroduced it now 6 years later. Not only did it affect industry, but it also affected insurance coverage in the United States. This was United Health, who required doctors to get authorization before performing most types of these procedures. Not only did United Health here create these steps, extra steps, but also Aetna, another large insurance carrier in the United States, said pre-certification will be required for myomectomies or hysterectomies using power morcellation after May 15th of 2015. Interestingly enough, Blue Cross Blue Shield had a similar mandate. We in the Chicago area protested and showed them about the level of risk
and in fact are still able to do power morcellation with Blue Cross Blue Shield even at this time. Now, this was a survey in AAGL fellowship program, and this came after the AAGL wrote their opinion in April of 2014 and then backed it up in November 2014. So this was a survey from 12 of 14 to 2 of 15. And as you can see, a lot of people, in terms of at the beginning, were doing vaginal morcellation without a bag and without coldotomy or colpotomy. In fact, the method of treatment was uncontained power electronic morcellation. After this, however, when you look in terms of the change in surgical management, you can see from a standpoint of uncontained power electronic morcellation at the top, 81% or 35% of the programs, 35% of the programs utilized uncontained power morcellation. I'm sorry, it was 81%. 81% of the programs used electronic power morcellation after the FDA gave their safety warnings. Only 33% did. And of those, 50% were now using retrieval pouches. So there was a definite change from uncontained to the use of containment systems, and a marked decrease in the amount of power morcellation procedures. Now, this is a study looking at Brigham and Women's hospitals. And this is 2013, which was before the mandate, 2014, which was in the year of the FDA statement, and then 2015, a year after. And as you can see, that in 2013, 19% of the hysterectomies were abdominal. By 2015, which is the year after the FDA, 29% were now performed abdominally. Laparoscopic hysterectomies went down from 71% during that time to 65%. So a considerable decrease. By the same token, if you look at it, adding robotic as well, you were over 75% of hysterectomies in 2013, but in 2015, it was less than 69%. Certainly a decrease. And if you look at, during this period of time, the type of hysterectomy that was performed, realizing that a supracervical hysterectomy requires removal from the abdomen, and therefore, in the past, people would use electronic power morcellation. You can see that in 2013, over 40% of hysterectomies performed at Brigham and Women's Hospital were performed supracervically. But look what happened by 2015. It went down to 18%. A huge change in the way we did things. So in terms of this retrospective review, there was a 40 to 60% decreased odds of minimally invasive procedures in 2014 or 2015 compared to 2013. And there was 24% decrease in supracervical approach to hysterectomy. This is looking at national data. This was a study that was done in the Journal of the American Medical Association in 2016 by Wright. And look what the changes are in terms of route of hysterectomy, with the large increase back to abdominal hysterectomy
and the real big change after, and you can see after 2014, the first quarter of 2014, the big change in terms of a laparoscopic approach to hysterectomy. And associated with that is the use of electronic power morcellation. Look after the release of the FDA recommendations, first quarter of 2014. Look in what had been a very stable number of uses in about 12 to 14%, about 13% of cases. This fell to 2% within a year of the FDA. The impact of the FDA, the Food and Drug Administration warnings, also could be looked at as a study that was done by the AAGL and also the Gynecologist Collaborative Ambulatory Research Network, ACOG-CARN, so from our American College of OBGYN. As you see here, in the AAGL group, before the FDA, power morcellation was at 86%. It went down to less than 30% after the FDA. Look what happened in the ACOG group, 87% and went down to 24% after the FDA warning. And why was this? Not necessarily physician-driven, but rather nearly 50% of the cases were secondary to a hospital mandate. What happened was an increased risk in the number of laparotomies. And it was felt by the population, both from AAGL and the American College of OBGYN, that not only did the mandate not lead to improvement of patient care, but it was felt in a majority of responders that the mandate harmed patient care. In this JAMA surgery survey, looking at practice patterns and complications of benign hysterectomy, interestingly enough, in terms of patients undergoing hysterectomy, overall major and minor complications remain stable before and after. However, if you select out hysterectomy secondary to fibroids, major complications increased from 1.9% to 2.4% after the FDA warning. Moreover, again, looking at hysterectomy for fibroids, minor complications also significantly increased from 2.7 to 3.3%. And as you can see in this grouping, this was a national survey, there was again an increase in open abdominal surgery and a decrease in minimally invasive surgery. Open abdominal increased from 37.2 to 43%, minimally invasive surgery from 56.1% down to 49.7%. And it is this change that was thought to increase the number of complications, especially in patients with fibroids. Not only did we see this with a change with hysterectomy, but with myomectomy as well. If one looks at before the mandate, one can see that laparoscopic and open myomectomy were virtually running 50-50%. After the mandate, however, it went down to 60-40%. And as this you can see, is abdominal went down post FDA to went up to 60%, while laparoscopic down to 40%.
Now, because of this change, and we've already talked about the fact that there was an increased risk in terms of in the hysterectomy group. It was also seen by the myomectomy group that without power morcellation, there was actually an increase in potential complication rate. There was a group of physicians in the United States that commented on the U.S. Food and Drug Administration's guidance regarding morcellation of leiomyomas, despite the fact that the interest was to not harm the woman and in fact protect the woman from undiagnosed sarcoma. Was it actually doing more harm than good? This 46-member group looked at literature, looked at to formulate the prevalence rate of leiomyosarcoma, and to look at how patients did with post-morcellation. Interestingly, the FDA at the time of their original statements said that there was a risk of 1 in 458 patients. And if we exclude atypical, it was 1 in 1,550. When Elizabeth Pritz from Madison, Wisconsin did her famous meta-analysis looking at more literature than the FDA did, the risk of leiomyosarcoma was only 1 in 1,960, so nearly 1 in 2,000. Bernd Bojar in Germany, who does a great deal of supracervical hysterectomies, found that the risk was even lower of sarcoma, 0.046%. Matt Sita from California compared 100,000 hypothetical hysterectomy patients, used the model to compare laparoscopic patients with hysterectomy to open hysterectomy, with abdominal hysterectomy. And in that model, Matt saw 20 fewer deaths, 150 fewer embolism, nearly 5,000 patient fewer wound infections, and better quality of life in the group that performed leiomyomas via a laparoscopic approach, so hysterectomy by a laparoscopic approach. So despite the fact that the FDA, there was a warning, there was the concern that patient care was being compromised. The other part about this is that in terms of the studies that showed that there was a concern about morcellation, and in this case power morcellation, many of these studies that were noted by the FDA, the patients didn't even have power morcellation. In Park's study, only one had power morcellation out of 25. 18 had scalpel morcellation with LAVH, 1 with a TVH had scalpel morcellation, and 5 had mini laps with morcellation, but only 1 having power morcellation. Perry's study showed no power morcellation at all. In Maurice, there was no difference in recurrent rates or overall disease-free survival at 6 months. And finally, Oldiebo showed no difference in outcomes for 10 women with power morcellation and 5 women with scalpel morcellation. The bottom line is, it's not about the tool. It's morcellation per se. And there is a risk that we know that we have to acknowledge with morcellation. But anytime you do a fibroid, there's going to be some spill. Let's face it, with a myomectomy, there's certainly the potential of spill. ACOG came out with their committee opinion on uterine morcellation. And basically, again, they talked about the fact that you have to talk with the patient, determine risk,
do the proper workup, etc. But it did not say that there should be no power morcellation. If we look at the different studies and the analyses, the FDA in 2014 looked at 9 studies. The FDA in 2017 looked at 20 studies and saw a much different prevalence of Leiomyosarcoma sarcoma. Pritz looked at a much more encompassing meta-analysis, and you can see Bojar's results. And this is finally an Agency for Healthcare Research looking at 160 meta-analyses, looking at over 136,000 women. You can see the prevalence of Leiomyosarcoma sarcoma truly is low. But even the concern about power morcellation went internationally. This is a study out of Italy looking at the medical legal issues in power morcellation. What they said was professional medical societies and associations are interested in keeping power morcellation available, though with caveats, for the patient who will benefit from the well-documented advantages. So I've just shown that not only the American Association of AGL came out on behalf of power morcellation, the Italian Association of Hospital Obstetricians, Italian Society of Gynae Endoscopy, SEGI. You can see here's the Society of Gynae, the German Society, European ESGO, the European Society of Gynecologic Oncology, the British Society, all said that the use of power morcellation has a place, as well as, of course, the American College of OBGYN. So that is where we are. That is where we are. So what truly is, after having this, the FDA warned against power morcellation, what is the future of power morcellation? Well, in the United States, I edit a column every couple months called the Master's Class in Gynecology. And as you know, the mandate went out in April of 2014. By June of 2014, we tackled morcellation problem straight on. And with that was morcellation combined to a bag. We talked about its efficacy as well as its safety. The present bag that I use is from a company, Espinner, and it is a nylon, a ripstop nylon specimen bag, canvas, much like a parachute material. And then we pierce the bag from the side in order to place our right-sided laparoscope. We then bring in our morcellator from the umbilicus through the mouth of the bag to do our morcellation. We have not looked back since May of 2015. Virtually every one of our cases of morcellation since then has been in a containment system. Sarah Cohen, in 2014, looked at 73 hysterectomy or myomectomy specimens. Used a 3M isolation bag. This is a very large bag, but saw that there was no complications, no tissue dissemination, with good size specimens being dealt with. Our study that led to publication of 93 procedures using the Espinner EchoSac, there were no bag failures or complications related to morcellation. There was no visual evidence of tissue dissemination outside. You can see we used it on all
all comers in terms of BMI. You see the average weight of the specimen up to over 2,000 grams with minimal blood loss. This study by Vargas compared uncontained and contained and saw that actually it is faster to do uncontained than contained, but it certainly is minimally faster, only 10 minutes in this group. Study by Winner, looking at 101 versus 51. One can see the operative time was again slower in the contained group, but look at the uterine weight in the uncontained, 235 to 1490, the contained 116 to over 2,000, and that certainly could have impacted the bottom line. This is a second study by Sarah Cohen, who looked at the different paramorcellation devices and indeed looked at evaluation of leak parameters. And you can see the EchoSAP that I used. There was a description of spillage, and that's the case because I know that because we do make a puncture into the bag. We then are able to keep our pneumo in the bag because we use a balloon. Sleeve, a balloon sleeve, so that we are able to block off that little hole that we make. But there is the possibility of spillage. I acknowledge that. But certainly nothing like the spillage if you're going to be doing uncontained morcellation. It is far different. So now let's take a look at the different bags. This was a feasibility study on a bag. This is actually a multi-arm bag. The tail end goes into the secondary port, where the other port will come out at the umbilicus. Or the other end, the wide end, will come out through the umbilicus for morcellation at that point. The advantage of this is that one does not have to pierce the bag. You're just taking out this small end and putting in your scope through that end to see the specimen that is in the bag. In this retrospective single case center study, myomectomy was performed in 148 of 239 patients. There were 3 cases with malignancy, as you see here, but there were no bag leaks, no intraoperative or postoperative related complications. And you can see how quickly the blade could be placed in patients who were not that, rather physicians who were comfortable with the procedure. Therefore, it showed certainly the feasibility of a multi-port bag. It was then looked at from a standpoint of spillage, looked at from a standpoint at the beginning of the case, collecting cells, once the specimen was out, and then after, and then once the uterus and the uterus was repaired, and then again once the specimen was brought irrigation, and then when the specimen was morcellated. And one can see that there was 25.8% of the positive washings. This was at the point before the morcellation. So setting up is the morcellation a factor in increasing spread when it's done in the bag. So 25% had washings that were positive. They were then irrigated. And then after the morcellation device itself, there was only positive detection in less than 10% of the cases. Now, this could have still been from contamination from the previous part of the procedure,
or it could have come from some spillage with use of the bag. But you can see it was a very low risk as compared to when you are utilizing a non-contained system, that you're going to see this over 25% risk of some cells. Their conclusion: use of a specifically designed endoscopic bag system could be an adjuvant to reduce risk. Now, this is a system that we introduced to the FDA and are still waiting word on approval. This is the Espinner bag using that ripstop nylon system, but it has a multi-port channel similar to the MorSafe. Now it's introduced. The black tells us we're on the inside of the bag, of the mouth of the bag. We then go ahead. That is the second port. That's for the second port. We put the specimen in the bag. Then go ahead. Close the bag. And this is so it doesn't, these maneuvers, so it doesn't fall out. We then close over the bag. It comes up through the umbilicus. The lateral port then is taken out through the right port, as you see here. Oh, at this point, I'm sorry, we don't introduce it to the bag off the umbilicus yet, because we don't want to put a lot of angle pressure on the coming in laterally. Now, once we then have our lateral port in, we then bring the mouth of the bag out through the umbilicus and place in our morcellator and proceed with our electronic power morcellation. In terms of looking at this, we then studied this group. Our morcellation time was 26 minutes. Length of stay in hours. This is from the beginning of the case until the patient went home, and this was in minutes, not in, so you can see it was just a few hours. The specimen weights on average was about 370. Pain scores were low, even immediately post-operative, and certainly by 1 week. The majority of cases we did in this group, nearly 3 and 4, were myomectomies, but you can see large-sized myomas. Intraoperative as well as post-operative complications were very, very low. So interestingly, where are we? A year ago, almost to the day, the FDA recommended power morcellation be performed in a containment system, both for hysterectomy as well as myomectomy. They followed this up recently with an update, and again, their resolve was that power morcellation can be safe, but it should be performed in a containment system. They did mention the fact that it should be with a system that is FDA approved, but at present there is only one FDA approved system only one FDA approved system, unfortunately, and that is a single port technique. So something that we have shied away from. So at this point, what I've showed you is
where we are with power morcellation. Interestingly, the AAGL does not believe that it is advantageous to do this for myomectomy, since there's always spillage at the time of myomectomy. Dr. Shively and I wrote letters to the committee questioning this because of the very big concern of leiomyomatosis, that is, parasitic fibroid chips in uncontained morcellation that one does not have with morcellation in a bag. For instance, I have not had a case of leiomyomatosis since I started doing in-bag morcellation. Yet even yesterday, I did a case of a patient who has now had a secondary fibroid, was coming back for a repeat fibroid surgery that I'd done prior to morcellation in a bag, and lo and behold, there were 2 parasitized fibroids. So I've even seen it in my own practice before power morcellation in a bag. So my bottom line is, power morcellation appears to be very safe in the right population. That is a patient who is not yet perimenopausal and is younger and has been properly worked up, and on ultrasound or MRI do not appear to have a bizarre looking mass that could be put her at greater risk, that has a negative endometrial biopsy. Those cases, power morcellation appears to be safe. But if you're going to perform power morcellation, I recommend we all do, it should be performed in a containment system. It should be performed in a bag. I thank you for your attention. Aló, hola. Bueno, había un inconveniente técnico con el video y vamos a continuar con la ronda de preguntas y por favor le pido al doctor Jorge Sarrús y al doctor Pere Bari que sean presentes en la conferencia. Bueno, realmente fantásticas exposiciones de nuestros 3 invitados y acá tenemos algunas preguntas tanto del público como que algunas que quiero hacerles. En el caso de Pere, te voy a hacer una pregunta a ti respecto al uso del clipaje de las arterias uterinas. Te es bastante útil eso, tú has mostrado una casuística bastante interesante, ¿no? Y un trabajo que estás haciendo, pero el uso de la vasopresina lo ves como opción. Tú hablabas de la adrenalina que usabas al inicio, pero bueno, en muchos lugares, acá en Perú también usamos vasopresina bastante. ¿Qué experiencia tienes con eso? Y si la usas más, que si es así, que el clipaje de las arterias uterinas, o ambas dos en simultáneo, o una coadyuvante a la otra. Mira, como te he dicho, empezamos usando adrenalina diluida porque la vasopresina había que pedirla por cada paciente con un documento de uso compasivo hace unos años. Ahora ya es más sencillo, pero antes era pesado. Pero la verdad es que te digo que desde 2009-2010 nunca más hemos vuelto a infiltrar nada en el útero. No es que a veces hagamos una cosa o hagamos la otra. Hacemos el clipado por vía medial, como os he enseñado, y luego en los casos como de miomas pues muy bajos, muy anchos, muy grandes o que afectan mucho al ligamento ancho, entonces la disección ya es la misma que hacemos pues en oncología o en endometriosis, que es un abordaje lateral desde lateral a los infundíbulos pélvicos con una apertura más grande. Pero de las dos maneras nuevamente funciona muy bien y no necesitas de una combinación de clipado e infiltración.
Lo hacemos de forma muy sistemática. Insistiendo en esa misma pregunta, ¿no te parece que el tiempo sería más ágil usando vasopresina, que si tienes que hacer la disección, que hablaste de 10 minutos en cuanto a ello? Claro, pero es lo que te decía, y además, oye, lo bueno es que lo hemos podido demostrar en nuestra propia casuística, comparando los tiempos de cirujanos juniors y cirujanos seniors. La diferencia es mínima, es lo que te decía, gracias a que no sangra. Una vez tú estás haciendo realmente la miomectomía, el tiempo de incisión, disección, extracción de mioma y sutura, a esos 10 minutos que has invertido al principio es fácil recuperarlos después, con lo cual el tiempo ideal no cambia mucho. Ok, Jorge, hace una pregunta al público si acostumbran a hacer preparación intestinal en el caso de miomectomía, sobre todo asumo que miomectomías complejas, ¿no?, con miomas tal vez de algún límite de tamaño, ¿no? Si es que pones un enema, por ejemplo, previo a la cirugía. Sí, la cirugía que uno ve laparoscópica, que va a tener un cierto tiempo, complejidad y verdadera importancia, es bueno hacer una preparación intestinal. Ok, usas, se mencionó, Pere habló sobre la sutura barbada, que la usaban, que después la han dejado un poco, o ya la han dejado por las dos complicaciones que tuvieron. Solo en las capas profundas. Ok, pero no en las otras. Ok, en el caso tuyo, Jorge, ¿sueles usar sutura barbada? Que es algo que en parte los americanos lo usan bastante y se ha difundido bastante en todo el mundo, ¿no? Sí, tiene muy buena difusión. Mi país está atravesando, como todos los países en vía de desarrollo, momentos difíciles. La importación está muy limitada, el dólar es carísimo, y ese tipo de cirugía, de sutura, está un poco restringido, no es común, no es habitual. Son baratas, son extremadamente caras. Entonces, bueno, tenemos, ¿viste? Pero la usamos también en planos profundos. Y se puede hacer en forma invaginante, que no queden las barbas, que, bueno, eso hay que tener cuidado también. Claro, es más fácil. Es más fácil. Ok, claro que sí, ahí no tienes que hacer nudo, ¿no? Ahí ahorras el tiempo inclusive. Y en el caso ya yendo a la charla del doctor Charles Miller, en cuanto a la morcelación, ¿alguno de ustedes dos usa morcelación contenida? Porque a partir de, como ha bien resumido Charles Miller, la FDA dio una alerta en el 2013-2014, después hubo un consenso en la AEL en Vancouver, y ya todo lo que ha narrado el doctor Charles Miller. ¿Alguno de ustedes usa morcelación contenida o se mantiene con la Power Morcellation abierta, que generalmente es lo que se usa, te digo, en la gran mayoría de países, te digo, acá en Latinoamérica? No sé, en el caso tuyo, Pere, y tú, Jorge, ¿qué nos pueden decir al respecto? Jorge, por favor. No tengo experiencia, Alejandro. Sí, no tienes experiencia, perfecto. ¿Tú, Pere? Mira, nosotros ya en 2013 publicamos 4 casos de morcelación de sarcomas no sospechados. 2 eran internos y dos referidos, y recuerdo que lo presenté yo en la ESGE en aquel entonces, aquel año, que era en Berlín, y los compañeros gineco-oncólogos del congreso, amigos, se reían y decían: oye, tienes que mirar que debes tener alguna antena de móvil o alguna cosa que hace que en Barcelona esté pasando esto, que no es normal. Y luego fijaros que ha sido un tema que ha ocurrido en todo el mundo. Ya es que ahí pues un poco se vive mal como equipo que tú hayas hecho una miomectomía de una paciente joven que tiene pues 35 años, 32 años, que vaya mal, que la tengas que reoperar con cirugías muy complicadas en los siguientes meses y que muera en el primer año y medio, ¿no? Entonces, son malas experiencias, y aunque igual estoy de acuerdo que es poco probable que esto ocurra, pero desde entonces hacemos sistemáticamente todas las morcelaciones en bolsa. Primero empezamos buscándonos un poco la vida, pero ahora, como habéis visto en la presentación de Chuck, hay muchas alternativas en el mercado y nosotros morcelamos absolutamente siempre en bolsa. La única excepción son en las colposacropexias, que hacemos histerectomía supracervical. Si el útero no tiene patología, pues morcelamos un normal. Ok, y en cuanto para un poquito entrar en controversia con Jorge, de repente, en cuanto al número y el tamaño de los miomas, es decir, por ejemplo, Jorge nos ha hablado de 3 miomas y no más allá de 9 centímetros, sin embargo, bueno, muchas veces hacemos miomas más grandes y en más número,
cuando uno participa mucho en la EIL, ahí tú verás que hace años, pues, Marco Pelosi, que es peruano, generó el 1 Kilo Club. Ya después vino el 2 Kilo Club y recuerdo empezando la pandemia, estuvimos en un webinar donde Paya Pazzi presentó un mioma de 7 kilos, ¿no? 7.400, ¿no? Que había hecho, entonces, ¿qué experiencia respecto a eso? Y ya como cosa final, como, digamos, consejo para en la curva de aprendizaje, los feros, las nuevas generaciones, ¿no? Porque de repente uno dice, claro, yo he hecho uno de 20 centímetros, otro de 30, pero de repente eso no se aplica a todas las personas, ¿no es cierto? Y yo creo que cada uno tiene su propia experiencia. Entonces, ¿qué nos pueden hablar respecto a eso ambos dos? Bueno, yo creo que lo dije, todo depende de los años, la experiencia, el equipamiento, el instrumental, el equipo quirúrgico. Entonces cada uno hace su selección y su entrenamiento y hace una selección previa, que es clínica. Por eso yo decía que es bueno también hacer una selección durante la laparoscopía. Uno hace la laparoscopía, ve, corrobora, si está de acuerdo, sigue. Si ves que se equivocó o no tocó unos miomas o aparecieron muchos más o va a tener dificultad, que va a convertir seguramente, por eso lo de los puntos. En una clasificación de 10 puntos seguro va a la conversión. Entonces se demora 2 o 3 horas y después va a terminar convirtiendo. Entonces empecinarse en hacer algo extremadamente difícil. Hoy en día la laparotomía con una incisión mínima de Fanestip, y bien hecho, no tiene tamaño, ni tiempo, ni límite de cantidad de mioma, o sea que yo creo que cada uno tiene que ajustarse a su experiencia, a su equipo, a sus cosas. No sé, Pierre, ¿tú qué opinas? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que evidentemente pues depende mucho de la experiencia de cada uno. Yo creo que el factor tiempo también es importante, o sea que conforme uno va progresando, pues va haciendo miomectomías de mayor envergadura por vía laparoscópica, pero como yo os decía al principio, si para hacer una miomectomía pues ha tenido que dedicar 4 horas, pues hombre, no, yo creo que es pasarse de frenada. Hay que conocer un poco lo que hay. Respecto a lo que decías del tamaño, claro, no solo es el tamaño, Alejandro, porque claro, se puede hacer un mioma de 20 centímetros por vía laparoscópica si está bien estudiado y tiene un pediculito así, es bien sencillo, dedicarás mucho tiempo a la morcelación y poco a la miomectomía, aunque lo del Club del Kilo nació por histerectomía vaginal, el primer Club del Kilo era de histerectomía vaginal pura. Entonces, yo creo que lo que es el tamaño depende mucho de la base de implantación y depende mucho de la localización. Hay miomas pequeños de 6-7 centímetros que son muy bajos, que son cervicales, sísmicos, laterales, que son complicados los abordes por donde los abordes y que bueno, pues oye, todo es cuestión de experiencia y conocimiento. Yo creo que debemos de ir empujando nuestras indicaciones y lo que quizá hace años discutíamos cuándo hay que hacer una miomectomía laparoscópica, pues ahora discutimos cuándo no hacerlo. Pero estaréis de acuerdo, me imagino, los tres, en que gracias a la formación, la curva de aprendizaje y los que vamos pues empujando un poquito, pues mucha más gente hace la vía laparoscópica mejor y creo que probablemente mucho mejor también la vía laparotómica, porque los tiempos incluso de estancia hospitalaria y todo de la laparotomía laparoscópica, bueno, al final van a acabar siendo muy parecidos, porque un Fanestip pequeñito pues, también se recupera muy bien. Ok, bueno, gracias por sus exposiciones, sus comentarios. Realmente este es un tema que da para mucho tiempo, no podríamos seguir conversando toda la noche, pero tenemos que cumplir con un siguiente simposio. Le agradecemos su presentación y le damos pase al doctor Adolfo Reckemer, presidente de esta mesa, este simposio, para que concluya el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Jorge, un saludo. Sí, bueno, el tiempo sí siempre es tirano. La verdad es que hemos disfrutado mucho de este simposio. Mi agradecimiento a los ponentes, doctor Sarruf, doctor Barry, doctor Miller y por supuesto la excelente moderación del doctor Alejandro Meis. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos han podido ver en esta tarde. Muchas gracias.